Amados hermanos, entramos en un tema tan controversial como ardiente, el destino final de Rusia. Cuando observamos el mundo, muchos repiten que hoy existen tres potencias que ejercen influencia decisiva: Estados Unidos, China y Rusia. Esos tres nombres aparecen una y otra vez en los noticieros, en los debates políticos, en el temor a la guerra, en los pronósticos económicos e incluso en las conversaciones cotidianas. Y por eso surge una pregunta muy natural en el corazón de muchos, tanto de los que creen en Dios como de los que todavía no creen. ¿Son estas tres potencias piezas clave dentro del cuadro profético de la Biblia para los últimos tiempos? Pero, amados hermanos, debemos aprender a mirar el mundo no solo con el lente de los medios, ni únicamente con mapas militares o cifras financieras. Nosotros miramos el mundo a la luz de la palabra de Dios, y cuando colocamos esta pregunta bajo esa luz, se vuelve más profunda, más cortante y también más solemne. Dentro del gobierno final del anticristo, anunciado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿qué naciones ocuparán realmente el lugar central? ¿Quién se levantará para dirigir al mundo? Y en ese escenario, ¿dónde queda Rusia? ¿Dónde queda China? ¿Dónde queda Estados Unidos? Sé que esto va a sorprender a muchos, porque en la mente del mundo moderno, Estados Unidos representa poder, China representa impulso económico y Rusia representa fuerza militar y un arsenal nuclear temible. Pero la Biblia no se impresiona con lo que deslumbra al ser humano. La Biblia traza el cuadro de Dios y Dios ve el final desde el principio, aun cuando el hombre se embriaga en medio de la historia. Por eso, desde el punto de partida, debemos establecer un principio crucial. No toda nación que hoy brilla será la nación que brillará en el desenlace final. No todo lo que hoy hace temblar al mundo será lo que se siente en el trono de la historia al final. Y tampoco porque un nombre aparezca con frecuencia en los titulares tenemos derecho a colocarlo a la fuerza dentro de un texto profético. Quiero que ustedes noten algo que muchos pasan por alto. Durante muchos años, incluso durante muchas décadas, ciertas interpretaciones proféticas han oscilado según el clima político. Cuando la Unión Soviética era fuerte, se interpretaba a la luz de la Unión Soviética. Cuando Rusia volvió a levantarse, se interpretó a la luz de Rusia. Cuando China comenzó a crecer, muchos corrieron a mirar a China. Cuando Estados Unidos lideró el mundo, se asumió que Estados Unidos debía estar en el centro. Pero la Biblia no cambia con las noticias. Las noticias cambian, la Biblia permanece firme. Así que debemos avanzar con sobriedad y con precisión. Vamos a mirar la historia de Rusia para comprender el ánimo de un imperio que adoró el poder y que en un momento decidió expulsar a Dios. Vamos a observar la geopolítica actual para reconocer cómo se está sacudiendo el orden mundial. Pero por encima de todo, vamos a regresar a las profecías para distinguir lo que es verdad bíblica de lo que es simple suposición humana. Y aquí está la pregunta inicial que quiero clavar en la mente de ustedes, como un clavo que no nos permita huir. Si la Biblia enseña que el poder final se formará mediante una confederación de 10 naciones, surgida del marco greco-romano y vinculada a la región del Mediterráneo, ¿cómo podrían Rusia, China o Estados Unidos estar en el centro de ese cuadro? Si la palabra de Dios ya definió la estructura del gobierno final, ¿con qué autoridad vamos a corregir el mapa de Dios? Solo porque el mapa del mundo está cambiando.
Voy a decir desde ahora lo que muchos no están listos para oír, pero que no podemos evitar si queremos ser fieles a la Escritura. Rusia no es el centro del gobierno final del anticristo. China tampoco y Estados Unidos tampoco. No lo digo por desprecio, ni por minimizar su fuerza, sino porque cuando ponemos todo bajo la luz bíblica, el cuadro que aparece es completamente distinto de lo que el mundo está imaginando. Y precisamente eso nos conduce al propósito de todo este mensaje. Cuando ustedes escuchen la expresión el destino final de Rusia, no piensen que se trata de un análisis político común. Estamos hablando de cómo Dios ha colocado a las naciones en el capítulo final de la historia. Estamos hablando de cómo un imperio puede parecer inmenso ante los hombres y, sin embargo, ser pequeño dentro del plan soberano de Dios. Y estamos recordando lo que Jesús nos enseñó. No permitan que su corazón se turbe cuando vean que los reinos se sacuden, porque estas cosas deben suceder. Pero todavía no es el fin. Y el fin no pertenece a los tronos humanos, sino al Rey de Reyes. Amados hermanos, si queremos entender el destino final de Rusia, tenemos que mirar el alma de un imperio, porque Dios no evalúa a las naciones solo por sus fronteras, sino por su fundamento espiritual, por las ideas que echan raíces, por la actitud del ser humano frente a él. Y precisamente aquí, la historia de Rusia nos abre una lección que estremece. A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, Rusia vivía bajo el dominio de los zares. El poder se concentraba en un solo hombre, y Nicolás II fue el último zar. Pero miren esto, la historia no le pide permiso al ser humano antes de cambiar de rumbo. Se levantó una tormenta, estalló la revolución. Una dinastía entera fue barrida. Y Nicolás II, junto con su familia, fue asesinado en el torbellino sangriento de los primeros años del siglo XX. No fue solo la caída de una familia real, fue la señal de un pueblo arrancado de su viejo fundamento para entrar en un experimento social terrible. Después de la Primera Guerra Mundial, apareció un hombre con la ambición de cambiarlo todo, Vladimir Ilich Lenin. La revolución bolchevique estalló en el año 1917 y Rusia fue arrastrada a una guerra civil ideológica en la que se levantó al pueblo contra los ricos, contra lo que el marxismo llamó la burguesía. Pero, amados hermanos, lo verdaderamente aterrador no es que cambiaran de régimen, lo aterrador es que cambiaron el objeto de adoración. Cuando el ser humano expulsa a Dios de la vida nacional, no se vuelve neutral. Inmediatamente se arrodilla ante otro Dios, y ese Dios casi siempre se llama poder, Estado o ideología. De ahí nació la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, un imperio levantado sobre la convicción de que el ser humano puede construir un paraíso en la tierra sin Dios. Lenin murió y luego José Stalin tomó el poder, y la historia fue testigo de una de las épocas más brutales. La violencia no fue solamente en campos de batalla, fue la trituración de la dignidad humana dentro de la sociedad. Decenas de millones murieron en el siglo XX, no únicamente por bombas, sino porque un sistema convirtió la vida en cifras y al ser humano en herramienta. No olviden esto, cuando una ideología expulsa a Dios, no se detiene en cambiar economía o política, avanza hasta alterar la conciencia y termina paralizando toda una nación. Luego llegó un giro que muchos no creían posible. En el año 1991, el bloque soviético colapsó y la Guerra Fría llegó a su fin.
Occidente respiró aliviado y pensó que entraba en una era sin enemigos. El dólar, el libre mercado, la democracia. Todo parecía haber triunfado para siempre. Pero, amados hermanos, aquí debemos ser sobrios. Una victoria geopolítica no equivale a ocupar un lugar en el capítulo final del plan de Dios. Un imperio puede caer de la noche a la mañana y un orden mundial puede voltearse más rápido de lo que cualquiera imagina. Y así ocurrió. Al entrar en el siglo XXI, Rusia vio levantarse un nuevo rostro, Vladimir Putin, con el sueño de restaurar la grandeza perdida y recuperar parte del territorio que se había escapado tras la caída de la Unión Soviética. Al mismo tiempo, el mundo fue sacudido por el terrorismo islámico radical y las potencias occidentales comprendieron que el enemigo de la época no venía solo de una superpotencia rival, sino también de ideologías religiosas extremas dispuestas a incendiar el planeta. Y justamente en este punto de convergencia, ustedes comienzan a ver que la pregunta ya no es cuán fuerte es Rusia, sino hacia dónde está siendo empujado el mundo. Cuando las potencias se mueven, cuando las alianzas se reacomodan, cuando el temor se expande, más que nunca debemos volver a la palabra de Dios para discernir qué permanecerá firme cuando todo lo demás se derrumbe. Amados hermanos, cuando el bloque soviético se derrumbó en el año 1991, Occidente no solo respiró aliviado, también se embriagó de victoria. Creyeron que la historia ya había escogido bando, que el capitalismo y la democracia liberal se habían sentado en el trono y que desde ese momento ya no existiría un adversario capaz de desafiar ese orden y debemos mirarlo de frente, no para atacar a una nación, sino porque este es el engaño más peligroso del poder. Cuando un imperio se convence de que es invencible, en ese mismo instante su caída comienza a gestarse en silencio por dentro. Durante muchas décadas anteriores, desde la mitad del siglo XX hasta el fin de la Guerra Fría, el mundo vivió acostumbrado a dos polos. Pero cuando uno de esos polos se desvaneció, Estados Unidos quedó como el pilar restante y llegó a pensar que era el único. Y hubo una razón por la que esa confianza se volvió todavía más fuerte: el sistema financiero global. En el periodo que siguió a la Segunda Guerra Mundial, el dólar se consolidó como moneda dominante en el comercio internacional y de manera muy particular en la compra y venta del petróleo. Entiéndalo con un lenguaje sencillo. Cuando una nación controla la moneda que el mundo necesita para adquirir energía, esa nación tiene en la mano un interruptor. Y como la energía es la sangre de la economía, ese interruptor puede hacer temblar a muchos países sin disparar un solo tiro. Por eso, al entrar en los primeros años del siglo XXI, el planeta parecía estar encerrado en un marco fijo. Pero ocurrió lo que siempre ocurre cuando el ser humano confunde estabilidad con eternidad, lo que el hombre llama orden. Dios lo muestra como algo temporal, lo que el hombre llama seguridad. Dios demuestra que puede quebrarse por acontecimientos para los cuales nadie estaba preparado. Al mismo tiempo, otra fuerza empezó a levantarse. China aceleró su crecimiento económico, expandió su influencia y comenzó a competir de forma directa con Estados Unidos, Rusia, bajo el liderazgo de Vladimir Putin. Alimentó un sueño de restauración, no solamente recuperar territorio perdido después del año 1991, sino recuperar estatura, recuperar presencia, recuperar el temor que el mundo le tuvo.
Y muchos pensaron que el futuro de la humanidad sería decidido por una lucha entre gigantes, por un pulso entre superpotencias, por una partida de ajedrez que definiría el destino del planeta. Pero, amados hermanos, mientras esas potencias se medían, apareció otro enemigo, no con fronteras, sino con ideología extrema, con terrorismo, con redes dispuestas a golpear a civiles para sembrar pánico. Y el mundo comprendió algo inquietante. El poder ya no provenía solamente de ejércitos y economías, también provenía de creencias radicalizadas, capaces de empujar a seres humanos hacia actos de crueldad que ellos mismos llaman sagrados. En ese momento, el mapa geopolítico comenzó a moverse como placas bajo el mar. Al principio sin ruido, pero cuando chocan, producen un tsunami. Y aquí es donde debemos detenernos y hacer una pregunta que muchos prefieren evitar. Si el mundo parece girar alrededor de 3 potencias, si el dólar mantiene su dominio, si China sigue ascendiendo, si Rusia insiste en recuperar grandeza, entonces, ¿por qué en el cuadro final que presenta la Biblia no vemos a Estados Unidos, no vemos a China y tampoco vemos a Rusia ocupando el centro al lecero? Esto nos obliga a aferrarnos a un principio que no podemos soltar. La revelación bíblica es progresiva. Nosotros no tenemos derecho a usar las noticias para reescribir la profecía. Tenemos el deber de usar la profecía para evaluar las noticias. La Escritura habla de una estructura de poder final, una confederación de 10 naciones, y de allí surge un líder mundial al que la Biblia describe con varios títulos. A algunos les agradará, a otros no, pero la verdad sigue siendo verdad. Y esto es lo que nos despierta. El mundo puede correr detrás de los nombres que hoy brillan, pero Dios está conduciendo la historia por los rieles que Él ya determinó. Así que cuando miramos las sacudidas del inicio del siglo XXI, no entramos en pánico, pero tampoco somos ingenuos. Entendemos que esas convulsiones pueden estar preparando el terreno para un orden distinto, un orden del que la Biblia habló con anticipación, y con esa sobriedad en el corazón es el momento de abrir la palabra de Dios. No para especular, sino para comparar, para examinar, para distinguir con claridad lo que Dios anunció en el libro de Ezequiel, en el capítulo 38 y en el capítulo 39, donde muchos creyeron que Rusia era el centro, pero cuando se lee con cuidado, el cuadro aparece completamente diferente. Amados hermanos, cuando nuestros ojos contemplan las sacudidas del mundo, lo más sabio no es adivinar, sino abrir la palabra de Dios y permitir que la Escritura misma nos ponga el marco, porque si no dejamos que la Biblia nos guíe, las noticias nos arrastrarán. Y si las noticias nos arrastran, terminaremos interpretando la profecía con emociones, en vez de usar la profecía para iluminar nuestras emociones. Comencemos por lo fundamental. La Biblia revela que el gobierno final del anticristo no será un imperio controlado por una sola superpotencia, sino una estructura de alianza. En el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis aparece la figura de 10 cuernos como una señal inconfundible de una confederación de 10 naciones. Esto es de enorme importancia porque indica que el mundo caminará hacia una reestructuración del poder, donde naciones se unirán para formar un bloque de administración común. Y de ese mismo bloque surgirá un líder con ambiciones globales. Ahora bien, ¿de dónde proviene esa confederación de 10 naciones? Cuando conectamos las piezas de la Escritura,
el cuadro apunta a un espacio histórico y cultural vinculado de manera directa con la herencia greco-romana. En otras palabras, la estructura final no surge de un extremo lejano del oriente ni del continente americano, sino que se relaciona con la región del Mediterráneo, que fue el corazón de los imperios antiguos que moldearon el mundo clásico. Y cuando ustedes entienden esto, comienzan a ver por qué algo que suena paradójico se vuelve coherente. Naciones que hoy acaparan la atención del planeta pueden no tener el lugar central en el capítulo final que Dios ha determinado. Avancemos un paso decisivo. Durante mucho tiempo, muchos miraron el libro de Ezequiel en el capítulo 38 y el capítulo 39 y de inmediato lo asociaron con Rusia, porque allí se describe un ataque enorme contra Israel y pensaron, ¿quién podría hacer algo así si no fuera Rusia? Pero, amados hermanos, razonar a partir del poder del momento es una trampa. Dios no escribe profecía basándose en la fuerza de una época. Él escribe conforme a su plan eterno. Cuando entramos en esos dos capítulos, encontramos a un personaje llamado Gog, que procede de la tierra de Magog, ligado a regiones mencionadas como Mesec y Tubal. Y aquí muchos se apresuran, se van por el sonido de las palabras, hacen conexiones por semejanza y concluyen que se trata de Rusia. Pero la Biblia no nos llama a adivinar por sonidos parecidos. La Biblia nos llama a leer según la intención de Dios. Y hay una llave de oro dentro de Ezequiel. Una frase que si ustedes la retienen, ya no serán arrastrados por conclusiones precipitadas. Dios le habla directamente a Gog y le da a entender que no es un personaje extraño, recién aparecido, sino alguien de quien ya habían hablado los profetas desde tiempos antiguos. Eso significa que Gog debe encajar con un patrón repetido en el sistema profético del Antiguo Testamento. Si Gog es alguien a quien muchos profetas anunciaron, entonces debemos buscar a quién describieron, cómo lo llamaron, de dónde procede y cuál es su naturaleza. Aquí es donde se prueba nuestra sobriedad. Cuando seguimos la huella de los profetas, el nombre Gog no es el centro. El centro es la esencia del personaje. Los profetas hablaron de un enemigo final de Israel, de un líder soberbio, de alguien que reunirá naciones para oponerse al propósito de Dios. Ese personaje aparece con distintos títulos y esos títulos convergen en una sola realidad que el Nuevo Testamento también expone con claridad: el anticristo. Entonces, ¿qué está ocurriendo en Ezequiel? No se trata de un acertijo para adivinar qué país disparará primero. No se trata de un noticiero para pegar cada versículo a cada titular. Lo que está ocurriendo es que Dios está descorriendo el velo para mostrarnos la estructura del conflicto final. Israel será el punto de enfoque, naciones se unirán, un líder las conducirá y Dios manifestará su santidad delante de todos los pueblos. Y cuando el marco queda correctamente puesto, las preguntas empiezan a invertirse. En lugar de preguntar si Rusia invadirá a Israel, tenemos que preguntar quién es Gog según el lenguaje bíblico. En lugar de preguntar qué poder militar podría hacerlo, tenemos que preguntar qué alianza surgirá para conducir la historia hacia el desenlace. En lugar de preguntar qué nación está de moda, tenemos que preguntar qué señales dejó Dios en su palabra para que reconozcamos la dirección de esta era. Así que aquí no estamos ante un simple debate político. Estamos ante una prueba espiritual. ¿Quién guía nuestra manera de pensar? ¿Los medios o la Biblia?
la emoción o la revelación, el rumor o la palabra de Dios. Y si escogemos la palabra, entonces debemos entrar con más profundidad en los términos, los lugares y las llaves del texto de Ezequiel, para ver por qué identificar a Gog con Rusia es una conclusión apresurada y por qué el cuadro bíblico nos está llevando hacia algo mucho más grande. Amados hermanos, ahora que hemos colocado el marco bíblico correctamente, debemos entrar en una parte que muchos evitan: atrevernos a leer el texto con cuidado, tocar palabra por palabra, término por término, frase por frase, hasta descubrir por qué una conclusión tan popular puede estar equivocada. Porque si no hacemos esto, terminaremos repitiendo lo que otros dicen y pensaremos que estamos parados sobre la palabra, cuando en realidad estaremos parados sobre tradiciones humanas de interpretación. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 38 y el capítulo 39, hay dos cosas que ustedes deben retener con firmeza. La primera, el ataque descrito aquí no es un choque menor ni un conflicto local, es una alianza, una concentración de naciones, una invasión que sube como nube para cubrir la tierra y que se dirige contra el pueblo de Israel. La segunda, Dios mismo está gobernando el curso del acontecimiento, porque Él declara que traerá a ese líder sobre su tierra para que las naciones reconozcan su santidad. Ahora escuchen con mucha atención, la llave más grande está en la frase donde Dios habla directamente con el personaje llamado Gog. Dios deja claro que no se trata de alguien desconocido, recién aparecido, sino de alguien de quien Él ya había hablado desde tiempos antiguos por medio de los profetas de Israel. En otras palabras, Gog no puede ser solo una etiqueta que nosotros pegamos sobre un gobernante moderno porque nos parece poderoso. Gog debe encajar dentro de la estructura profética que atraviesa todo el Antiguo Testamento. Y cuando seguimos esa estructura, lo primero que descubrimos es que Gog no funciona como un nombre propio común, sino como un título, una designación, una manera de referirse a un jefe, a un comandante, a una cabeza dentro de una alianza. Así que si nos equivocamos desde el inicio, todo el mensaje se tuerce. Durante mucho tiempo, algunos tomaron una palabra del texto, la palabra Ros, y como sonaba parecido al nombre de una nación moderna, concluyeron que se trataba de Rusia. Pero, amados hermanos, esa es una interpretación basada en sonido, no en significado. En hebreo, Ros significa cabeza, significa líder, significa la parte principal de una estructura. No es el nombre de un país. Cuando alguien toma una palabra que significa cabeza y la convierte en el nombre de una nación, rompe el texto en el mismo lugar donde pretende explicarlo. Entonces el pasaje deja de hablar de Rusia. El pasaje está hablando de una cabeza, de un líder supremo, de alguien que encabeza una alianza vinculada a regiones mencionadas como Mesec y Tubal. Y si ustedes continúan leyendo con sobriedad, verán que el flujo del texto apunta hacia un escenario geográfico cercano a Asia Menor, cercano a lo que hoy es Turquía y al entorno del Mediterráneo. En vez de ser empujado hacia el extremo norte por suposiciones humanas, pero hay algo todavía más fuerte. Si Gog es alguien de quien los profetas ya habían hablado, y al buscar en los profetas no encontramos a nadie llamado Gog como tal, eso nos obliga a comprender que Gog es un título, una manera distinta de nombrar al mismo personaje. En la Escritura, a una misma realidad se le puede nombrar con distintos títulos. Y entonces la pregunta se vuelve inevitable. ¿Cómo llaman los profetas al enemigo final de Israel?
lo llaman el asirio, lo llaman el cuerno pequeño, lo describen como un soberbio, un rebelde, una bestia, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y cuando ustedes unen esos títulos, aparece un solo rostro, el anticristo. Amados hermanos, este es el giro de todo el tema. Si Gog es el anticristo, entonces toda la manera de leer Ezequiel, capítulo 38 y capítulo 39, tiene que cambiar. Ya no es una predicción de que Rusia, como nación moderna, atacará a Israel. Se convierte en una advertencia sobre la concentración final de naciones bajo el mando de un líder que se opone a Dios, que se dirige contra Israel y que finalmente entra en confrontación directa con la santidad de Dios. Y cuando ustedes entienden esto, comprenden por qué desde el principio afirmamos que Rusia no es el centro del cuadro final. Rusia puede ser temible hoy, pero el cuadro bíblico está describiendo algo más grande, más profundo y más aterrador. Una alianza y un líder que no surgirán solamente por tener más armas, sino porque el mundo entero será arrastrado hacia un orden falso, una paz falsa y un poder falso. Pero hay un punto más que debemos aclarar para no errar en el tiempo. El conflicto que describe Ezequiel no ocurre como un evento aislado. Está ligado al momento en que Israel ha sido reunido de entre muchas naciones. Está ligado al regreso del pueblo judío a su tierra. Y está ligado a un periodo final en el que Israel vivirá en un estado que la Escritura describe como seguridad. Y ese detalle nos conduce a la pregunta siguiente: ¿cuándo vivirá Israel con esa seguridad? ¿Y qué producirá esa paz temporal antes de que estalle la gran tribulación? Amados hermanos, ahora tocamos un detalle que, si se pasa por alto, tuerce todo el cuadro. El tiempo y las condiciones que describe Ezequiel. Porque la Biblia no solo nos dice quién, también nos dice cuándo y en qué contexto. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 38, hay una frase que declara que esa invasión ocurrirá después de muchos días. Al cabo de los años, cuando Israel haya sido rescatado de la espada, reunido de entre muchos pueblos y devuelto a los montes que le pertenecen. Escuchen bien, esto no es un detalle menor, esta es la llave del tiempo. Porque antes de que exista un ataque como ese, Israel tiene que existir como nación en su propia tierra. Tiene que ser reunido después de un largo exilio y tiene que estar de nuevo sobre los montes de Israel. Y eso nos lleva a un hecho histórico que no se puede ignorar. El día 14 de mayo del año 1948, cuando Israel volvió a su tierra después de casi 2000 años de dispersión. Menciono esta fecha no para idolatrar la historia, sino para subrayar que la profecía estableció una condición y la historia mostró esa condición apareciendo. Si Israel no regresaba, esta profecía no podía entrar en su fase final. Pero aquí surge un obstáculo grande, y ese obstáculo nos obliga a seguir leyendo con seriedad. Porque Ezequiel también habla de un estado en el que Israel habitará con seguridad, en paz, sin temor. Y ustedes pueden preguntarse con honestidad, desde el día 14 de mayo del año 1948 hasta hoy, ¿ha vivido Israel con esa seguridad? La respuesta es que no. Apenas declararon su existencia como nación, estalló la guerra. Y después las tensiones y los conflictos se sucedieron como olas una tras otra. En el año 1956, luego en los primeros días de junio del año 1967, con la guerra de 6 días,
Y más tarde, en el año 1973, con la guerra de Yom Kippur, Israel ha tenido que luchar repetidamente por sobrevivir. Y a eso se suman décadas posteriores marcadas por terrorismo, ataques y confrontaciones regionales, de tal forma que jamás ha entrado en un periodo de paz verdadera. Entonces, ¿cómo puede cumplirse la profecía que habla de seguridad si la realidad ha sido una vida constante en alerta? Aquí ustedes comienzan a ver algo profundo. La seguridad que menciona Ezequiel no es una sensación frágil de unos cuantos días. Es un periodo, es una garantía, es una paz construida por un pacto mayor. Y este detalle nos conecta de inmediato con otra profecía. En el libro de Daniel, en el capítulo 9, versículo 27, donde se anuncia un pacto confirmado por 7 años y quebrantado a la mitad de ese periodo. Cuando ustedes unen estas dos piezas, comprenden cómo Israel podría experimentar una seguridad temporal, no porque de pronto sea amado por sus enemigos, sino porque aparecerá un hombre con suficiente poder para imponer un orden, con suficiente autoridad para detener por un tiempo a los adversarios, y con capacidad de firmar un pacto que haga creer a Israel que por fin ha entrado en una etapa de tranquilidad. Pero, amados hermanos, esa seguridad será falsa, porque ese mismo hombre, a la mitad del tiempo, traicionará, romperá el pacto y levantará aquello que Jesús llamó la abominación desoladora en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 24, a partir del versículo 15. Jesús declara que cuando eso ocurra, los que estén en Judea deben huir. Él no les dice que se queden a negociar, no les dice que esperen a ver qué pasa, les dice que corran, porque vendrá una tribulación como nunca antes la hubo. Por eso, cuando Ezequiel describe a Israel habitando en seguridad y luego siendo cubierto por una invasión como nube sobre la tierra, ese cuadro nos lleva directamente al tramo final, donde una paz falsa abre paso a una persecución real, donde un pacto que promete protección se convierte en una trampa, y donde el mundo cree que está entrando en un nuevo orden, cuando en realidad está entrando en la confrontación definitiva contra Dios. Y una vez que se entiende esta llave del tiempo, ustedes pueden ver que la guerra de Ezequiel no es un titular que pueda colocarse en cualquier año a conveniencia, sino un cuadro que encaja en el clímax de los últimos días. En ese clímax Dios hará lo que el ser humano jamás podrá hacer. Manifestará su santidad delante de las naciones y llevará a Israel a reconocer al Mesías que por tanto tiempo rechazó. Amados hermanos, ahora que hemos visto la llave del tiempo en Ezequiel, debemos avanzar un paso más, porque existe un error muy común. Muchos imaginan que Ezequiel, en el capítulo 38 y el capítulo 39, describe una guerra aparte, desconectada del clímax final. Pero cuando se lee con cuidado, este cuadro no puede colocarse en cualquier etapa según la conveniencia. Nos conduce directamente al momento en que Dios hace notorio su nombre santo y en que Israel entra en la renovación espiritual que los profetas anunciaron desde hace siglos. Miren el resultado de esa guerra en Ezequiel, capítulo 39. Dios declara que hará notorio su nombre santo en medio de su pueblo Israel y que desde entonces su nombre no volverá a ser profanado y que las naciones sabrán que Él es el Dios santo en Israel. Amados hermanos, ese no es el lenguaje de un conflicto local, ese es el lenguaje de un giro espiritual de alcance mundial. Porque si después de ese acontecimiento el nombre de Dios ya no es profanado, eso significa que ocurrió
una conversión profunda, que hubo un cambio de dirección en el corazón de Israel y que la presencia de Dios se vuelve evidente delante de las naciones. Y cuando ustedes colocan estas palabras junto a otras profecías, el cuadro encaja con precisión. En Joel capítulo 3, las naciones son reunidas para que Dios las juzgue porque dividieron su tierra y porque dañaron a su pueblo. En Zacarías capítulo 12, Jerusalén se convierte en piedra pesada. Las naciones se juntan contra ella. Y entonces sucede algo decisivo. Dios derrama espíritu de gracia y de oración. Y ellos miran al que traspasaron y lloran con arrepentimiento. Y en Zacarías capítulo 13 se anuncia una fuente abierta para limpiar el pecado y la inmundicia de la casa de David y de los habitantes de Jerusalén. ¿Lo ven? Estas piezas no hablan de muchas conversiones diferentes, hablan de un solo momento, el instante en que Dios interviene de manera definitiva y Israel vuelve al Mesías. Por eso, cuando alguien intenta ubicar Ezequiel, capítulo 38 y capítulo 39, en una etapa anterior como una guerra independiente, termina fabricando dos renovaciones espirituales para Israel. Dos momentos en que el nombre santo es restaurado, dos ocasiones en que las naciones reconocen a Dios de un modo único. Pero la Biblia no presenta ese escenario. La Escritura apunta a un solo clímax, a un punto de convergencia donde Dios cierra el capítulo del juicio y abre el capítulo de la restauración. Y aquí está la razón por la que Ezequiel se conecta de manera tan estrecha con la batalla final que el Nuevo Testamento describe, cuando los reyes de la tierra son reunidos para el gran día del Dios Todopoderoso. Se le llame Armagedón o se le llame la guerra final. La esencia es la misma. Las naciones se concentran contra el propósito de Dios y Dios manifiesta su poder. Amados hermanos, esto es lo que debe despertarnos. La profecía no fue dada para alimentar curiosidad, sino para sacudir la conciencia. Cuando vemos al mundo moverse hacia estructuras de alianza, cuando vemos a Jerusalén convertirse en el centro de disputa, cuando vemos a las naciones cada vez más dispuestas a confrontar, no entramos en pánico, pero entendemos que todo está avanzando hacia una cita que Dios ya anunció, y precisamente porque este cuadro es un clímax, por eso es todavía más equivocado reducirlo a una sola nación como Rusia. Aquí no se trata de un país contra otro país, se trata de un orden mundial que se concentra bajo el mando de un líder rebelde y de Dios entrando en la historia para revelar quién es Él. Así que ustedes ya pueden ver la línea de conexión. Ezequiel no está solo, se enlaza con Joel, se enlaza con Zacarías y se enlaza con el gran río bíblico sobre la venida de Jesucristo y la restauración final de Israel. Y cuando lo entendemos así, dejamos de leer Ezequiel como si fuera un boletín militar y lo escuchamos como lo que realmente es. Una advertencia y una promesa, una advertencia sobre la confrontación final y una promesa de que Dios no abandonará a Israel, sino que cumplirá todo lo que ha dicho. Amados hermanos, ahora que el cuadro está claro y entendemos que Ezequiel no describe una guerra aislada, la pregunta ya no es si Rusia atacará o no a Israel, sino hacia dónde se moverá el mundo para formar exactamente la estructura que la Biblia anunció. Porque si al final existe una confederación de 10 naciones, si el centro gira alrededor del Mediterráneo y de la herencia grecorromana, si de ese mismo bloque se levantará un líder rebelde,
Entonces eso exige una reacomodación gigantesca del poder sobre la tierra. Y aquí está lo que a muchos les cuesta aceptar. Las potencias que hoy parecen dominar no necesariamente desaparecerán de un día para otro, pero no podrán conservar el nivel de supremacía que hoy tienen para llegar al desenlace. Cuando la Escritura describe un orden final en el que no hay lugar para superpotencias fuera de esa estructura, eso implica que vendrán giros que debilitarán, fracturarán o modificarán su papel. No tiene que ser un solo golpe, puede ser una cadena de acontecimientos que poco a poco le quiten firmeza a la silla donde hoy se sientan. Recuerden esto, Dios muchas veces no derriba un imperio con un solo golpe. Él permite que sus contradicciones internas crezcan, permite que la soberbia produzca decisiones equivocadas, permite que alianzas artificiales se deshagan en el momento preciso. Y cuando eso sucede, un imperio cae sin entender por qué cayó. Entonces, ¿qué podría hacer que Estados Unidos deje de ser el centro? Un orden financiero puede sacudirse, una moneda puede ser desafiada, una sociedad puede pudrirse por dentro por la decadencia moral. Una nación puede ser fuerte por fuera y frágil por dentro. Y la Biblia nos enseña una verdad dolorosa. Cuando un pueblo rechaza a Dios, pierde sabiduría para gobernarse a sí mismo. Y al final el desorden devora su fuerza como la polilla devora la madera. ¿Y qué podría impedir que China llegue al desenlace como potencia dominante? La economía puede ahogarse por la energía, por el comercio, por crisis de cadenas de suministro, por pérdida de confianza. Y a veces lo que derrumba a una potencia no es un enemigo disparando, sino factores que no logra controlar. La demanda de energía, la estabilidad social y las fisuras internas. El mundo moderno corre con petróleo, corre con energía. Y quien tenga cortado ese flujo puede tambalearse rápidamente. Y Rusia cayó en el año 1991 y en el siglo XXI trató de levantarse otra vez. Pero levantarse no significa ser escogida para ocupar el centro del desenlace. Rusia puede funcionar como un factor de inestabilidad, como una fuerza que empuja al mundo a reestructurarse, como un agente que obliga a que bloques se acerquen o se separen. Pero la Biblia no coloca a Rusia como la cabeza del orden final. Y eso significa que Rusia tendrá que quedar en otro lugar, o debilitada, o desplazada, o absorbida por un reacomodo más amplio que se levante alrededor del Mediterráneo. Amados hermanos, aquí es donde muchos se atascan. Quieren una respuesta simple. ¿Qué país hará qué cosa y en qué fecha? Pero la profecía no fue dada para alimentar ese tipo de curiosidad. La profecía fue dada para que discernamos la dirección, para que reconozcamos la forma del orden final y sobre todo para que entendamos que Dios está gobernando la historia. Y cuando miramos a Europa en nuestros días, vemos una señal digna de reflexión. Europa ya no es un continente culturalmente homogéneo como antes. Olas de migración, cambios demográficos, tensiones religiosas y el debilitamiento del fundamento cristiano tradicional han creado un escenario donde una nueva conexión entre Europa y el Medio Oriente ya no suena imposible. Cuando un continente pierde su fundamento espiritual, busca otro fundamento. Cuando una civilización abandona la verdad, queda expuesta a sustitutos. Por eso la idea de una alianza alrededor del Mediterráneo ya no es solo un concepto lejano, es una dirección que puede ser empujada por presión de seguridad, por crisis energética, por conflictos religiosos, por la necesidad de controlar comercio y por el miedo
a la guerra. Estas fuerzas pueden obligar a naciones a sentarse juntas, no porque se amen, sino porque temen lo mismo. Así que cuando hablamos del destino final de Rusia, no estamos hablando solamente de Rusia, estamos hablando de cómo Dios reacomodará el escenario mundial para que encaje con lo que Él ya declaró en ese proceso. Algunas naciones perderán protagonismo, algunas alianzas se romperán y otra alianza surgirá. No porque el ser humano sea sabio, sino porque Dios está conduciendo la historia hacia el punto que Él determinó. Amados hermanos, cuando miramos la dirección en la que se está moviendo el mundo, lo más importante no es satisfacer curiosidad, sino entender cómo Dios quiere que la iglesia viva en una era que se está acelerando. Porque si lo que la Biblia describe comienza a tomar forma, entonces la pregunta deja de ser si adivinamos el nombre de una nación y pasa a ser si estamos velando o no. Quiero que ustedes observen algo muy práctico. La profecía jamás fue dada para producir personas adictas a las noticias. La profecía fue dada para producir personas que saben orar, que saben arrepentirse, que saben vivir en santidad y que saben poner su esperanza en Jesucristo. Cuando leemos capítulos difíciles, no tenemos derecho a convertirlos en un juego de suposiciones. Debemos permitir que se conviertan en una trompeta que despierta la conciencia. Y aquí está algo que muchos olvidan en todos los cuadros sobre los últimos tiempos. La Escritura no solo habla del colapso de naciones, también habla de la prueba de fuego de la iglesia. Porque cuando el mundo se sacude, una fe basada únicamente en emociones se derrumba. Una fe basada solo en comodidad se derrumba. Una fe basada en la facilidad también se derrumba. Solo la fe edificada sobre la palabra permanece firme. Amados hermanos, estamos viviendo un tiempo en el que la moral de la humanidad se desliza hacia abajo. La verdad es reemplazada por sentimientos. Lo correcto es reemplazado por intereses. La santidad es tratada como si fuera una reliquia. El pecado es cubierto de azúcar y vendido como libertad. Y lo más alarmante es que muchos ya no sienten vergüenza. Cuando una sociedad pierde la vergüenza, pierde su último freno. Y entonces se precipita como un vehículo cuesta abajo. En ese contexto, entiendan que la reestructuración del poder mundial no es solamente asunto de presidentes y generales. Viene acompañada de una reestructuración espiritual, un ambiente de engaño donde el ser humano cada vez odia más la verdad y ama más lo que le resulta cómodo. Y ese ambiente prepara el terreno para un líder falso, una paz falsa y un orden falso. La gente no es engañada solamente por falta de inteligencia, es engañada porque no ama la verdad. Por eso, lo que la iglesia necesita en estos días es volver al fundamento, volver al temor de Dios, volver a una vida de oración, volver a la fidelidad en la familia, volver a la justicia en el trabajo, volver a la limpieza de los ojos, de los oídos, de la boca y del corazón. Porque si el mundo camina hacia un orden falsificado, la iglesia tiene que vivir como un pueblo santo, sin diluirse, sin dejarse arrastrar. Amados hermanos, lo digo con toda seriedad. Hay personas que solo quieren oír sobre el anticristo, pero no quieren oír sobre la cruz. Hay personas que quieren hablar de señales finales, pero no quieren abandonar pecados ocultos. Hay personas que quieren discutir sobre Israel, pero no quieren perdonar a los suyos dentro de casa. Y eso es ceguera espiritual. Si ustedes no son fieles en lo pequeño, no podrán permanecer firmes en lo grande.
Y esto me duele. Muchos creyentes pasan horas escuchando análisis, predicciones y siguiendo cada acontecimiento, pero no pasan tiempo leyendo la Biblia con humildad. No oran por sus hijos, no corrigen su vida familiar, no rompen hábitos pecaminosos. Amados hermanos, eso no es velar, eso es curiosidad. La verdadera vigilancia siempre conduce al arrepentimiento y a la santificación. Así que cuando hablamos del destino final de Rusia, recuerden que el objetivo no es que sepamos qué le pasará a Rusia, sino que sepamos cómo debe vivir la iglesia. Si Dios está conduciendo la historia hacia el desenlace, nosotros debemos conducir el corazón de regreso a Dios. Si el mundo entra en tinieblas, nosotros caminamos en la luz. Si el engaño aumenta, nosotros nos aferramos a la verdad. Y aquí está nuestra esperanza. Nosotros no esperamos al anticristo, esperamos a Jesucristo. No ponemos nuestra confianza en imperios, la ponemos en un reino que no puede ser sacudido. No tememos el final de los sistemas humanos, porque eso solo anuncia que el rey está cerca. Y el que pertenece a Jesucristo no necesita entrar en pánico, necesita prepararse, mantener la lámpara encendida y vivir como quien está a punto de encontrarse con su Señor. Amados hermanos, ahora llegamos al punto final de todo este mensaje, no para satisfacer curiosidad, sino para dejar una marca profunda en el corazón. Porque si ustedes han escuchado hasta aquí, deben entender que el destino final de Rusia no es solo un asunto geopolítico, es un recordatorio de lo frágiles que son todos los imperios cuando se enfrentan al plan eterno de Dios. Los reinos vienen y se van, los líderes se levantan y desaparecen, los sistemas que parecen intocables también se corrompen y caen. Rusia tuvo su época de zares y se desplomó. Rusia levantó un imperio sin Dios y se desplomó. Rusia entró al siglo XXI con sueños de restauración, pero los sueños no escriben el último capítulo. China puede acelerarse, Estados Unidos puede dominar por un tiempo, Europa puede reacomodarse, pero, amados hermanos, todo eso son olas en la superficie. La corriente profunda de la historia está en la mano de Dios. Y por eso, cuando alguien me pregunta ¿hacia dónde va Rusia?, yo respondo como la Biblia me obliga a responder. No puedo hablar como comentarista político, tengo que hablar a la luz de la palabra. Rusia no se sentará en el trono central del gobierno final. Rusia puede ser un factor de presión, un agente de sacudida, un elemento que empuje al mundo hacia un reacomodo, pero Rusia no es la cabeza de la confederación de 10 naciones que la Escritura describe. Y eso significa que Rusia tendrá que ser colocada en otro papel, reducida, debilitada o transformada dentro del orden que Dios permitirá que se forme. Pero, amados hermanos, si nos quedamos ahí, perderemos lo más importante, porque el final no es si Rusia se hace más pequeña o más grande, el final es que Dios se manifestará. Su nombre será exaltado y su plan de salvación llegará a cumplimiento. La Biblia declara que al final las naciones sabrán que Él es el Dios santo e Israel reconocerá al Mesías. Habrá una fuente abierta para limpiar el pecado. Habrá una restauración que ningún parlamento puede votar para impedir, que ningún ejército puede detener con armas y que ningún imperio puede torcer con tratados. Y entonces Jesucristo volverá. Esto no es una idea poética, esto es el eje de la historia. Cuando Él regrese, no viene a hacer campaña, no viene a negociar, viene a reinar, viene a poner la justicia en el trono,
viene a terminar con la soberbia humana y a derribar los órdenes falsos. Por eso quiero dejarles esta última palabra como un llamado, no como entretenimiento. Si ustedes están en Cristo, permanezcan firmes. Si están a medias, regresen. Si están viviendo en pecado oculto, arrepiéntanse. Si están fríos, clamen por el fuego del Espíritu Santo. Si tienen temor por lo que dicen las noticias, recuerden que Dios jamás pierde el control. Miren al mundo, pero no permitan que el mundo gobierne su corazón. Escuchen los acontecimientos, pero no dejen que les roben la paz. Estudien profecía, pero no olviden que el propósito de la profecía es llevarlos a santidad y esperanza. Y recuerden que nuestra esperanza no está en una superpotencia, no está en una moneda, no está en una alianza, está en aquel que con una sola palabra hará que todo se someta. Amados hermanos, que Dios nos dé ojos para ver, oídos para oír y un corazón para obedecer. Que Él nos guarde del engaño de esta era, de la soberbia del conocimiento y del enfriamiento de la fe. Que Él purifique a su iglesia en estos días, que la haga fuerte y llena de luz. Y que nos recuerde cada día que no pertenecemos a este mundo, pertenecemos al reino eterno. Y nuestro Rey está por venir. Amén. Hermanos amados, entramos en una pregunta ardiente y delicada que toca los cimientos de la fe y de la historia. ¿Cuál es el destino final de Rusia y si las potencias actuales ocupan el lugar central en el orden último que la Biblia ha anunciado? Ante los ojos de la humanidad se alzan tres nombres poderosos: Estados Unidos, China y Rusia, como cordilleras gigantes que sombrean el cielo de la economía, de lo militar, de la cultura y de la filosofía. Pero a la luz de la palabra de Dios, luz que no miente, debemos preguntar con serenidad: ¿son esas montañas la última cadena de la historia de la salvación? ¿O solo las laderas que conducen a un valle más hondo, donde la profecía y la revelación nos señalan la silueta de otro poder? Si recorremos el meridiano del tiempo, vemos a Rusia vestida con el ropaje de los zares, con una dinastía larga, brillante y a la vez trágica. Pasaron generaciones y aquella casa real se desplomó en la tormenta revolucionaria, cuando el último zar, Nicolás II, fue ejecutado junto con su familia. La banda sonora del siglo XX comenzó con los cañones de la Primera Guerra Mundial. Y en medio del humo surgió el nombre de Lenin, que encendió la revolución bolchevique y levantó un nuevo orden llamado Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Después, al morir Lenin, José Stalin tomó el poder y el mundo contempló una maquinaria ideológica implacable que trituró a decenas de millones de vidas. La historia no solo registra cifras, registra los llantos que el viento arrastra sobre la estepa helada. Luego la Guerra Fría extendió su sombra durante muchas décadas, como dos trenes corriendo por el mismo riel, sin chocar pero listos para destruirse. En 1991 el bloque soviético cayó. El telón de hierro se rasgó y muchos pueblos que vestían el mismo abrigo de la Unión Soviética salieron convertidos en naciones independientes. Desde entonces el mapa geopolítico recibió piezas nuevas, en su mayoría países de mayoría musulmana en Asia Central, entre Mongolia, Ypsilon, China, con nombres que al pronunciarlos parecen traer el eco del desierto y de la montaña. Mientras tanto, Occidente se elevó con la sensación de que la nueva era le pertenecía: economía de mercado, democracia liberal, el dólar convertido en el torrente sanguíneo del petróleo mundial.
Quien quisiera comprar petróleo debía pasar por esa moneda. El mundo creyó avanzar hacia un crepúsculo sin tormentas, pero la historia, como el Jordán en crecida, no fluye serena por mucho tiempo. El ataque terrorista que derribó las torres en Nueva York redibujó el mapa de las amenazas y el planeta entero despertó al descubrir que frente a sí no había solo una competencia ideológica, sino un laberinto nuevo de violencia. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que hay otro mapa colgado en el muro de la historia. Ese mapa no se mide por kilómetros ni por kilómetros cuadrados, sino por promesas, advertencias y la cosecha de la justicia. Al leer los capítulos 38 y 39 de Ezequiel, encontramos un nombre que ha confundido a muchas generaciones: Gog. Muchos estudiosos de buena voluntad lo asociaron a Rusia por una semejanza de sonido entre Ros y Rusia, pero el lenguaje bíblico, como el trigo, debe molerse, amasarse y hornearse con paciencia y reverencia. Ros en hebreo significa cabeza, el que encabeza la posición de liderazgo. No es el nombre de una nación, sino el título de un hombre que se levantará. Unirá los pueblos y conducirá una coalición. Entonces, ¿quién es Gog? ¿Es un país o es una persona? La Biblia nos ofrece una pista preciosa. Dios habla a Gog como a un individuo, un caudillo. Y al abrir otras páginas de la Revelación, vemos los títulos entrelazarse como hilos que tejen una misma túnica: el anticristo, el asirio, el cuerno pequeño, la bestia, el hombre sin ley, el hijo de perdición. Según los profetas, se trata de un personaje histórico y escatológico que encabezará una máquina político-religiosa contra Israel en la etapa final. Lo esencial aquí es reconocer que la geografía bíblica apunta a una confederación de tono mediterráneo y de Oriente cercano, con raíces grecorromanas ampliadas, y que no coloca a Rusia, China o Estados Unidos como el centro de la estructura postrera. ¿Y por qué un malentendido puede durar tanto? Porque la revelación divina avanza con el tiempo. El profeta ve lámparas a la distancia a través de la niebla de los siglos. Y cuando la humanidad se acerca, la luz se vuelve más nítida. Lo que hace 2600 años se contempló en figuras, hoy podemos contrastarlo con la historia, la geografía, la arqueología y el movimiento de los pueblos. Ese progreso exige humildad para corregir conclusiones apresuradas y aferrarnos a lo que el texto realmente dice. En el centro del relato está Israel. Las palabras de Jesús sobre la ruina de la ciudad santa se cumplieron cuando Jerusalén cayó bajo la bota de Roma. El templo fue arrasado y el pueblo de Dios se dispersó. Luego, como en la visión del valle de los huesos secos, los huesos se juntaron, los tendones cubrieron, la figura apareció, pero el aliento aún debía venir. El 14 de mayo de 1948, la nación de Israel renació. Volvieron con la lengua de los padres, con la memoria del culto y con la ley como marco de vida. Pero en el plano espiritual, este pueblo sigue esperando el soplo del Espíritu. Viven, pero todavía no viven para Dios. Edifican. Pero su corazón orante aún no late con el antiguo compás. Aún así, el pacto no ha sido anulado, porque Dios es fiel a la palabra dada a Abraham. Desde entonces, la historia de Israel es una cadena de hornos de prueba. Guerra al día siguiente de la independencia, la crisis del canal.
6 días de trueno, oleadas de conflicto que se superponen. Alguien pregunta si Dios ha abandonado a Israel. No, a quien se le confía mucho. Mucho se le demanda. Israel es el único pueblo en la historia con un pacto como nación con Dios. Cuando se alejan, ciegan dolor, para que en el tiempo de Dios miren al que traspasaron y regresen. Entonces las sombras largas de la historia se encogerán ante el sol de justicia. Volvamos a la pregunta sobre las 3 potencias. La Escritura muestra una paradoja que sacude. Esos nombres resplandecientes de hoy no ocuparán el puesto rector en la arquitectura final. Rusia puede tener un arsenal gigantesco. China puede ser la gran fábrica del mundo. Estados Unidos puede sostener el liderazgo monetario y militar, pero la alianza última no girará en torno a ellos. Se levantará un orden de 10 reinos que brotará de la herencia grecorromana, extendido sobre el arco mediterráneo, Anatolia y el Oriente cercano, donde pueblos musulmanes han convivido por siglos con memoria imperial y una pasión religiosa encendida. Allí surgirá un líder, no desde el Kremlin ni desde Washington, sino desde la tierra que los profetas llamaron Asiria en el mapa antiguo, es decir, la región de Siria e Irak en el mapa moderno. ¿Qué significa esto para nuestra fe? Primero, no permitamos que el corazón sea llevado por la noticia ardiente. Dejemos que la palabra de Dios marque el rumbo. Cuando el mundo se nubla ante gráficos económicos y el calor de los misiles, a la iglesia se le entrega la lámpara de la palabra para alumbrar sus pasos. Después, no confundamos el ruido con la voz. El ruido de las superpotencias puede imponerse, pero la voz de la revelación traza un sendero estrecho y firme. Preparar el alma, discernir lo verdadero de lo falso, mantenerse en la fe en medio del torbellino informativo. Por último, recordemos que la historia tiene timonel, sobre todo parlamento hay un trono, sobre todo tratado hay un pacto, sobre todo caudillo hay un rey. Y si preguntamos cómo reconocer la estación profética, las señales son claras. Israel vuelve a su tierra, el desierto florece, los pueblos musulmanes del entorno se aferran entre sí, surge una paz frágil garantizada por un personaje de gran poder. Esa no es la paz del espíritu, es una paz firmada con la tinta de la política. La Escritura enseña que cuando digan paz y seguridad, de repente vendrá la ruina. Por eso no tememos, pero sí velamos con mayor lucidez. En el plano pastoral, lo urgente no es calcular fechas, sino permitir que la palabra rehaga el mapa del corazón. Hay fortalezas interiores que deben caer, hay pactos falsos que deben romperse, hay ídolos sutiles que deben ser desenmascarados, el espíritu del anticristo, antes de ser un personaje en la pantalla de la actualidad. Ya es una tentación que se filtra en el pensamiento y nos empuja a elegir la fuerza en lugar de la cruz, el control en lugar de la obediencia, el miedo en lugar de la confianza. Para vencer en los últimos tiempos hay que vencer en la cámara secreta de la oración. Para resistir la confederación del mundo hay que vivir en comunión con el Espíritu Santo. Así que, hermanos, al mirar a Rusia, China y Estados Unidos, no elevemos la vista como si fueran 3 estrellas del destino. Miremos más bien instrumentos en la mano del que es el que usa tanto a las potencias como al desierto para realizar su designio de bondad. Dejemos que el corazón aprenda el compás de la Biblia, de la creación a la redención, del exilio al regreso, de la guerra a la paz verdadera a los pies del Mesías.
Y nosotros, el primer paso es la conversión. El siguiente es el estudio de la palabra. El último es el testimonio con valentía y mansedumbre. Porque la verdad no necesita gritar para levantar a las almas cansadas. Que el Espíritu Santo nos conceda ojos de profeta y corazón de pastor, para que en medio del estruendo del mundo escuchemos el susurro de Dios. No temas, porque yo estoy contigo. Entonces entenderemos que las montañas del poder de este siglo son solo el primer plano y que el fondo es el reino que desciende del cielo, donde Cristo reina y toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa. Hermanos amados, continuamos el camino de la exégesis con temor reverente y con la paz que proviene de la palabra de Dios para aclarar el nombre enigmático Gog y el término Ros que tantas generaciones han malinterpretado. El centro de este paso es devolver al texto bíblico su sentido preciso, de modo que el mapa escatológico aparezca nítido y no quede oculto por conjeturas ruidosas. Ante todo, afirmemos que Gog no es el nombre de una nación, sino la designación de un jefe. En Ezequiel capítulo 38, la expresión príncipe soberano ha sido asociada con Rusia de forma apresurada por un parecido superficial. Sin embargo, Ros en hebreo significa cabeza, el que encabeza la posición suprema. De allí procede Rosh Hashanah, cabeza del año en la tradición judía. Por lo tanto, cuando el profeta menciona a Gog, Jos de Mesec y Tubal, lo revelado no es el nombre de Rusia, sino el título de un líder supremo que está al frente de una estructura de poder. Este es el discernimiento fundacional, porque si erramos aquí, todo el esquema profético se desvía. Una vez desatado este nudo lingüístico, miramos el versículo clave que ilumina la identidad de Gog. Ezequiel capítulo 38, versículo 17, registra que Dios habla directamente a esta figura y le recuerda que desde antiguo habló de él por medio de sus profetas. Si Gog fuera una nación contemporánea, como algunos suponen, ¿cómo es que todos los profetas hablaron de esa nación como si fuera una persona? La construcción del pasaje muestra que Gog es un individuo, un caudillo con dimensión histórica y escatológica, anunciado por una cadena de profetas como quien se levantará contra Israel en el tiempo final. Así, los títulos de la Escritura comienzan a encajar en un único retrato: el asirio, el cuerno pequeño, la bestia, el hombre sin ley, el hijo de perdición. Todos convergen en una misma realidad, la del anticristo. Aquí el profeta Isaías nos ayuda a ubicar la geografía y la teología. El capítulo 10 presenta la vara de la ira de Dios llamada Asiria. El trasfondo antiguo sitúa a Siria sobre el territorio que hoy corresponde a Siria e Irak. Es la misma franja que la Biblia denomina tierra de Sinar, tierra de los caldeos, ámbito de Babilonia. La enseñanza pastoral es profunda. Dios es Señor de la historia y puede usar un poder político vecino para corregir a su pueblo cuando éste se aparta de la verdad. Que Asiria sea llamada vara no significa que Dios apruebe la maldad. Significa que Él gobierna la historia para que todo termine sirviendo a su plan de salvación. Cuando la obra de corrección se complete, el soberbio será juzgado. Este es el ritmo de obra y juicio que los profetas proclaman al unísono. ¿Por qué entonces persiste la confusión entre Rusia y Gog? Porque solemos leer la revelación con ojos dominados por la coyuntura, mientras que la revelación es progresiva y pide humildad. Lo que los profetas contemplaron en imágenes y figuras hoy se aclara mediante la historia, la arqueología, la filología bíblica y el mapa moderno. A medida que nos acercamos al tramo final, las piezas encajan con mayor precisión
Y cuando encajan, descubrimos que la flecha de la Biblia no apunta a Moscú, ni a Pekín, ni a Washington, sino a un arco mediterráneo y de Oriente cercano, donde confluyen pueblos musulmanes, herencia grecorromana y memoria imperial. Necesitamos también releer la historia de Israel a la luz de este itinerario. La palabra de Jesús sobre la caída de Jerusalén se cumplió, el templo fue destruido y el pueblo de Dios se dispersó por casi 2000 años. La visión del valle de los huesos secos en Ezequiel capítulo 37 se vuelve entonces la figura clave de la restauración nacional. El 14 de mayo de 1948, los huesos se unieron, crecieron tendones y carne, la figura tomó forma, pero el profeta afirma que al principio el espíritu aún no estaba en ellos. Por eso, aunque la nación fue restablecida, la travesía de conversión para reconocer al Mesías permanece en el horizonte del designio divino. Israel existe como realidad política y jurídica legítima, pero aguarda la plenitud espiritual cuando el Salvador se manifieste. A partir de allí, la historia contemporánea ha sido una cadena de hornos de prueba. Desde la guerra del día siguiente a la independencia, pasando por la crisis del Canal, hasta la guerra de los 6 días, seguidas por nuevas oleadas de conflicto. La supervivencia de Israel no es solo estrategia, es testimonio de que Dios no ha roto el pacto con Abraham. Por eso, la doctrina del reemplazo que pretende que la Iglesia suplantó a Israel como pueblo de la alianza es un error peligroso. La Escritura y la historia confirman la fidelidad de Dios en el tiempo que Él ha señalado. Israel mirará al que traspasaron y volverá con arrepentimiento y adoración, desde la enseñanza pastoral. Esto tiene una consecuencia práctica. Estamos llamados a leer los tiempos con el mapa bíblico, no correr tras el ruido de las potencias, no imponer etiquetas coyunturales al texto revelado, sino permitir que la palabra rehaga nuestra mente. Aquí, la correcta comprensión de Ros es la llave. Si Ros es cabeza, entonces Gog es el que encabeza. Si Gog es el que encabeza, tenemos base para conectar con todo el expediente del anticristo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y cuando ese retrato se define, ya no hay razón para afirmar que una superpotencia del norte moderna ocupa el centro de la estructura final. El centro es una persona, no una superpotencia. Un hombre se levantará, convocará a los reyes, erigirá un bloque de poder mixto, político y religioso. Tenderá a Israel una paz de seguridad aparente y a mitad del camino romperá el pacto, abriendo un periodo de tribulación sin precedentes. Isaías capítulo 10 subraya que Dios castigará la soberbia del rey de Asiria cuando haya concluido su obra en el monte Sión y en Jerusalén. Esto apunta al clímax escatológico con la intervención gloriosa de Cristo. En la economía de la salvación, toda medición política, militar y económica termina siendo música de fondo frente al pacto y al juicio. Porque la profundidad de la historia no la determina el Producto Interno Bruto ni el número de ojivas nucleares, sino el grado de obediencia o rebeldía del hombre ante el Creador. Este es el punto de apoyo que guarda la paz del creyente en medio de malas noticias y tempestades. En esta perspectiva, llamar a Sirio al personaje central no lo limita a las fronteras de Siria o Irak actuales. Es un signo teológico histórico que identifica la zona cultural y espiritual donde ese poder crece, no el pasaporte político de un individuo. Dicho de otro modo,
Asiria es el modo bíblico de ubicar un eje de dominio en la llanura de Sinar y en Babilonia, donde desde los días de Nimrod se elevó el desafío contra Dios. Por eso, cuando el cuadro final se despliegue, no busquemos señales solo en centros de poder alejados del Mediterráneo y olvidemos la cuna del desorden en pleno cercano Oriente. De aquí brotan 3 conclusiones pastorales. Primera, corrijamos el hábito de leer la Biblia por ecos superficiales. Que una palabra suene parecido a una nación no significa que el texto hable de esa nación. Segunda, tomemos conciencia del carácter progresivo de la revelación. Dios no cambia, pero nuestra comprensión de sus designios crece con el tiempo gracias a la luz de la historia y de las ciencias auxiliares. Tercera, coloquemos a Israel en su sitio dentro de la fe. Israel es un signo doble. Recuerda la fidelidad de Dios al pacto y advierte sobre el duro destino del pueblo elegido cuando se aleja del que lo llamó. ¿Cómo vivir entonces? El primer paso es volver a la palabra para que quite el polvo de la costumbre y de los prejuicios. El siguiente paso es orar en silencio, porque la batalla escatológica comienza en el corazón, donde elegimos obediencia en lugar de control, la cruz en lugar del poder. El paso final es testimoniar en el mundo con rectitud y llenura del Espíritu. Cuando el planeta se agite por boletines de último momento, la iglesia debe erguirse como columna de nube que guía en el desierto, recordando a la humanidad que sobre todo parlamento hay un trono, sobre todo tratado hay un pacto y sobre todo caudillo hay un rey. Si condensáramos toda esta exposición en una sola invitación, sería la invitación a la vigilancia. Vigilancia para no identificarnos con Rusia. Vigilancia para reconocer a Gog como el que encabeza, que emergerá en el marco mediterráneo y de Oriente cercano. Vigilancia para ver que la obra de corrección y salvación de Dios continúa con Israel, a pesar del polvo político y moral que cubre el rostro de nuestra época, y vigilancia para preparar el propio corazón, de modo que cuando sople el viento fuerte de los últimos tiempos, la casa de la fe permanezca en pie por estar edificada sobre la roca. Que el Espíritu Santo abra nuestros ojos para percibir el orden escondido en el caos y nos conceda valentía mansa y humildad firme para que en medio del estruendo del mundo sigamos oyendo la voz de la revelación. Manteneos firmes porque el tiempo está en mis manos. Hermanos amados, al mirar los giros de la historia reciente, contemplamos una cadena de hechos tan sorprendentes como luminosos, como si la mano de la providencia hubiera escrito entre los polvos de la guerra, en la guerra de los 6 días. En muy pocas jornadas, Israel derribó la aviación de varios países árabes vecinos, controló la península del Sinaí, entró en Gaza, recuperó Jerusalén y mantuvo las alturas del Golán en el norte. El mundo quedó atónito, como quien presencia un viento recio que barre el desierto y deshace cálculos militares de muchos años. Pero entre los vítores de la victoria persistía la música discreta de una nostalgia. Era el anhelo por el monte del templo, el corazón religioso del pueblo, donde el muro de los lamentos sigue guardando el clamor de generaciones. El judío que se detiene ante aquellas piedras lleva un peso en el alma, porque el corazón de Israel aún no late libremente en el culto. Esa imagen nos enseña un secreto espiritual. Una nación puede ganar batallas y ensanchar fronteras, pero mientras el corazón de la adoración no sea restaurado, sentirá que le falta lo esencial allí, en ese espacio de carencia.
la palabra nos habla del ritmo de los tiempos últimos. Volvamos al retrato profético. Afirmamos una vez más que Gog no es Rusia. Gog es la figura del anticristo, el hombre que llevará el estandarte de una gran coalición contra Israel. Los profetas no le dieron un nombre de país moderno, sino títulos revelados. Miqueas capítulo 5 habla del asirio como un guerrero que irrumpe en la tierra santa con afán de aplastarla. El término asirio no es un pasaporte político, es una brújula teológica y geográfica que apunta a un eje de poder que brota de la llanura de Sinar y de Babilonia, donde desde los días de Nimrod la humanidad levantó una torre en desafío a Dios. Por eso, para leer bien las señales, no debemos encadenar los pasajes proféticos a un único mapa coyuntural, sino dejarnos conducir por el texto hacia el marco cultural, religioso y de poder que este señala. Ezequiel capítulo 38 nos ofrece un hito temporal precioso. La invasión llega después de que Israel haya sido librado de la espada y reunido de entre las naciones en la tierra de sus padres. Es el cuadro de un pueblo que ha vuelto de un desierto que florece, de ciudades pobladas, de granjas que zumban y de colinas vestidas de olivos. Admirablemente, todo esto se ha verificado poco a poco en la historia contemporánea. Con todo, el texto subraya un detalle fino cuando ocurre ese acontecimiento. El pueblo vivirá con una sensación de seguridad. El término hebreo betaj habla de un estado de asentamiento confiado, de la idea de contar con un aval. No es la paz del espíritu, es una seguridad política firmada y garantizada por un personaje de gran autoridad. Así, la escritura cierra ciertas hipótesis que imaginan la guerra estallando en medio del pánico extremo de Israel y abre un escenario distinto, un silencio peligroso en el que se cree que todo está en orden y de pronto irrumpe la tormenta. ¿Quién podrá otorgar a Israel una garantía semejante? La revelación responde que será un hombre, no una alianza descabezada. Él encabezará 10 reinos dentro del espacio de la herencia greco-romana ampliada y poseerá la llave para persuadir a pueblos musulmanes. En la tradición islámica existe la expectativa de un líder llamado Mahdi, que conduciría al mundo a un orden regido por la ley religiosa. Si un actor político supiera instrumentalizar esa esperanza, podría articular tribus, clérigos y gobiernos, generando la impresión de una voz común. Bajo ese influjo se firmará un pacto de 7 años, tal como fue presentado desde el profeta Daniel respecto de la semana 70. Luego, a mitad del periodo, es decir, tras 3 años y medio, el pacto se romperá. Caerán las máscaras y el gobernante mostrará su verdadero rostro al profanar el lugar santo, provocando la abominación desoladora de la que habló Jesús. A partir de ese punto se desatará una persecución feroz sin precedente en la historia de Israel. Al poner esta serie de visiones junto a la historia, no pretendemos alimentar la curiosidad, sino edificar la sabiduría y la firmeza. La curiosidad se entretiene contando nubes, la sabiduría prefiere cimentar la casa sobre roca, la curiosidad persigue titulares encendidos, la sabiduría aprende a discernir entre ruido y voz. Por eso la iglesia necesita volver a la palabra y permitir que la palabra reordene la mente. La palabra enseña que el poder del mundo, por brillante que parezca, solo es telón de fondo de un drama mayor, donde el pacto de Dios y su juicio justo deciden el desenlace. La palabra enseña que la paz verdadera no proviene de papeles ni de firmas,
sino de la presencia de Emmanuel en medio de su pueblo. También enseña que Israel, aunque espiritualmente distante por ahora, sigue en la palma de la mano de Dios y que, llegado su tiempo, mirará al que fue traspasado y volverá con lágrimas de conversión. Del lado de la humanidad, las convulsiones del siglo actual revelan una gran tendencia. La globalización concede a los líderes una capacidad inédita para entrelazar comunicación, finanzas y fuerza militar. Las plataformas tecnológicas convierten la voz de un hombre noticia que recorre el planeta en minutos. La fe de las comunidades se ve sacudida por la guerra informativa, por imágenes que provocan miedo y por algoritmos que elevan los contenidos extremos. En este contexto, un personaje con magnetismo religioso y político que hable el lenguaje de la seguridad y el orden, que evoque la memoria imperial y vista su ambición de símbolos sagrados, puede ganarse a las multitudes con rapidez. De ahí que la advertencia bíblica no busque asustarnos, sino despertarnos. Velar no significa mirar a todo líder con sospecha amarga. Significa guardar el corazón limpio, la fe perseverante y la mente sobria para no ser arrastrados por el engaño respecto de Israel. La historia reciente es a la vez canto y suspiro. Canto porque el desierto ha florecido. La tecnología agrícola ha vuelto jardín la aridez y las ciudades se han convertido en centros de investigación y creatividad. Suspiro por las guerras sucesivas, por las heridas difíciles de curar y por el vacío del monte del templo que permanece como obsesión a la luz de esto. Comprendemos por qué tantos judíos lloran ante el muro, no solo por la memoria de la opresión, sino porque todavía no poseen un lugar oficial para ofrecer el sacrificio según la tradición de los padres. Desde la perspectiva de la revelación, esto forma parte del designio misterioso de Dios, hasta que surja un pacto que prometa una paz breve. Pensarán que el corazón del culto ha recuperado su latido cuando ese pacto sea traicionado. El pueblo comprenderá y en medio del dolor clamará y será salvado. Mientras esperamos, ¿cuál es el camino práctico para los creyentes? Primero, edificar una inteligencia bíblica sólida. No leer los pasajes proféticos como acertijos para jugar a las adivinanzas, sino como invitación a entrar en la sabiduría de Dios. Aprender el espíritu del conjunto. Un versículo no contradice al resto. Un término no puede forzarse por ecos coyunturales. Después, vivir la solidaridad. Al pensar en Israel y en los pueblos musulmanes vecinos, no permitamos que el corazón resbale hacia el odio. Dios ama a todas las naciones. No quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso nuestro deber es orar por la paz, por la justicia, por la seguridad de los inocentes y por una puerta abierta al Evangelio, incluso en los lugares aparentemente más cerrados. Finalmente, custodiar un culto puro. Cuando el altar del hogar arde, la oscuridad de los tiempos tiene menos poder para entrar. Cuando la oración secreta es constante, la tentación del control y del miedo se debilita. Cuando la comunidad se mantiene unida en el amor, los planes de división pierden eficacia. En el nivel del discernimiento, seamos cautos ante las voces que prometen paz a costa de la verdad. Cualquier camino que exija entregar la conciencia para comprar una sensación de seguridad invita a una nueva esclavitud. Toda consigna que maquille el mal con lenguaje moral es carnada del adversario. Todo proyecto que coloque al hombre en el centro en lugar de Dios es semilla de idolatría.
La experiencia de siglos muestra que cuando una sociedad pacta con la mentira para conseguir tranquilidad, pierde la verdad y pierde la paz. Por eso la iglesia debe estar dispuesta a perder ventajas para guardar la verdad, a ser incomprendida para mantener la caridad y a permanecer sola si es preciso para ser fiel al Salvador. Cuando todo esto se reúne, aparece el gran cuadro. Rusia, China y Estados Unidos pueden seguir siendo jugadores de talla en el tablero mundial, pero no son los pilares de la estructura final según la revelación. El eje del desenlace apunta a una confederación asentada en el arco mediterráneo y del cercano oriente, con un jefe designado por la Escritura mediante títulos que han resonado por siglos desde el día en que Israel volvió a su tierra. El campo floreció y el pueblo creció. Vivimos los capítulos de apertura del tramo final. La tarea pendiente de la iglesia no es adivinar fechas, sino permanecer fiel a su misión, predicar el evangelio, enseñar en la verdad, sostener al débil, suplicar por la paz y aceptar la parte de sufrimiento del evangelio con esperanza de gloria. Hermanos amados, ante tales sacudidas no temáis, velad, mantened los ojos en el resucitado, dejad que el Espíritu nos enseñe a caminar en la tormenta con el corazón en reposo, dejad que la palabra sea brújula en la mano, lámpara en la noche. Y cuando el tiempo de Dios llegue, veremos cumplidas sus promesas. Israel será levantado, las naciones convocadas, el demonio derrotado y el reino del Mesías resplandecerá sobre todos los montes. Entonces se apagará el ruido del mundo y quedará un solo canto, el canto de la misericordia que triunfa, de la justicia que besa la paz, de la luz que disipa las tinieblas. Ojalá que desde hoy cada uno empiece a aprender ese canto para entonarlo pleno cuando Él venga. Amén.